Bueno, vamos a este módulo muy interesante, como todo lo que hemos visto. Ven que la neumología es algo más que asma, tuberculosis y neumonías, ¿no? La neumología es una especialidad que nos abre el campo a múltiples alternativas y una de estas son el estudio de las neumopatías ocupacionales. Ahora tan de moda, ¿no? Tan de moda. Tenemos ahora una gran cantidad de centros que ofrecen estudios de medicina ocupacional, ¿no? Estudios de medicina ocupacional preventiva. Por ejemplo, se reúne un grupo de especialistas, cardiólogo, neumólogo, oftalmólogo, otorrino, laboratorista, un radiólogo y un médico general o un clínico, se juntan y ofrecen sus servicios a una mina, y lo que la mina es contratar los servicios de este grupo de colegas para que evalúe a todo su personal y pueda ver si es que alguno de ellos presenta a lo mejor algún tipo de problema derivado de su trabajo propio, ¿no? De minas, a lo mejor, qué sé yo, acúmulo de metales, de polvos orgánicos en el pulmón, problemas de fibrosis, qué sé yo, problema de la audición producto del ruido, qué sé yo. Bueno, las neumopatías ocupacionales tienen que ver mucho con eso, con enfermedades pulmonares secundarias a las diferentes actividades laborales que hace el ser humano. Como vamos a ver, hay una amplia gama de patologías de este tipo. Ahora, el ente rector que evalúa, que da las definiciones de las neumopatías ocupacionales viene a ser la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se define a una neumopatía ocupacional? Es una enfermedad profesional porque es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Es decir, tiene que haber una relación entre la enfermedad pulmonar y la labor u ocupación que ejerce la persona que sufre de dicha patología. Ahora, tenemos varios tipos, perdón, de enfermedades ocupacionales. Tenemos, por ejemplo, la neumoconiosis causada por polvos minerales esclerógenos, como la silicosis, la tracosilicosis, la asbestosis y la silicotuberculosis. Doctor, ¿qué me quiere decir? ¿Que la tuberculosis es una enfermedad ocupacional? No, no, un minuto. Lo que le quiero decir es de que la silicosis va a producir problemas esclerógenos, fibróticos en el pulmón, y ese pulmón pierde su capacidad de defensa natural y normal, su clarat mucociliar, su actividad celular, inmunológica, sus mecanismos de barrera se alteran, y por lo tanto el bacilo de Koch, que en nuestro medio es prácticamente una epidemia, se puede meter y provocar problemas de tuberculosis. De ahí el término silicotuberculosis, la alta incidencia de tuberculosis en pacientes con neumopatías por sílice. Otros serían las bronconeumopatías causadas por polvo de metales duros, ya sea cadmio, ya sea hierro, tungsteno. Eso lo sufren mucho las personas que trabajan en metalmecánica, en siderúrgica, en soldadura. Enfermedades broncopulmonares causadas por el polvo del algodón, la vicinosis, del limo, del cáñamo, del sisal, sería en todo caso el grupo de las neumopatías causadas por la inhalación de polvos orgánicos. La inhalación de polvos orgánicos lo que produce mayormente es cuadros de neumonitis y de hiperreactividad bronquial, o sea, cuadros así parecidos al asma, ¿no? Normalmente los polvos orgánicos son mucho más inflamógenos que los inorgánicos. El otro sería el asma profesional causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos como tales e inherentes al tipo de trabajo, ¿no? Otro serían las alveolitis alérgicas extrínsecas causadas por la inhalación de polvos orgánicos, según lo prescrito en la legislación nacional. Y por último, la siderosis. Otro grupo de problemas pulmonares serían las neumopatías obstruyentes crónicas, enfermedades pulmonares causadas por el aluminio, trastornos de las vías respiratorias superiores causados por agentes sensibilizantes o irritantes, por ejemplo, las personas que limpian baños, los que utilizan lejía, los que utilizan amoníaco, las personas que desarrollan desinfección de ambientes, utilizan insecticidas, tienen problemas de vía aérea alta, por ejemplo, problemas de traqueobronquitis, faringitis, rinitis, rhinosinusitis asociadas a este tipo de trabajo. Y en general tenemos a una serie de enfermedades donde el aparato respiratorio se ve afectado
y que a lo mejor no encajan dentro de la categoría que vemos alrededor. Por ejemplo, aquí no encaja un engrosamiento pleural por inhalación crónica de asbesto en una persona que trabaja, por ejemplo, en la sala de máquinas de un gran buque. O sea, es una enfermedad tan específica que a lo mejor aquí no entra en la clasificación, pero debemos tomarlo en cuenta como una neumoconiosis o más que una enfermedad ocupacional. Ahora, dentro de las definiciones de neumopatías ocupacionales, tenemos la neumoconiosis y la enfermedad pulmonar profesional propiamente dicha. La neumoconiosis es cuando en el tejido pulmonar se va acumulando la noxa, el material que finalmente produce la reacción nociva en el pulmón. Mientras que la enfermedad pulmonar propiamente dicha se caracteriza porque no se acumula este material dañino en el parénquima pulmonar, sino produce lesión directa y produce, por ejemplo, problemas de carácter irritativo, como por ejemplo inhalación de gases irritantes, humos, sustancias tóxicas y polvos. Normalmente no se depositan, ¿no? Normalmente no se depositan. Ahora, otra clasificación para entender lo que son las neumopatías ocupacionales, tenemos debido a cómo es que el agente ingresa al aparato respiratorio y genera finalmente daño. Uno sería por inhalación de polvos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos los minerales, silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y enfermedades relacionadas con la exposición de asbesto o amianto, ¿no? Ya vamos a hablar a qué se refiere cada una de estas. Otro sería la inhalación de gases irritantes, humos, sustancias tóxicas en general, el asma profesional y la inhalación de polvos orgánicos. Vamos a hablar entonces de la silicosis. La silicosis es una enfermedad asociada a la inhalación mayormente crónica de polvos de sílice o polvos de minerales que contienen sílice. El sílice, ustedes saben, es uno de los elementos inorgánicos más abundantes de la corteza terrestre. Lo encontramos en la tierra, lo encontramos en la arena, lo encontramos en el polvo. Lo encontramos formando elementos minerales como el cuarzo, el cristal de roca, la arena, el ópalo, la calcedonia. Aquí también hay que hablar de la industria del vidrio y del cristal. Cuando uno inhala partículas tan pequeñas como de 0,5 a 5 micras, estas partículas van a llegar a niveles de vías aéreas muy pequeñas y alveolos y van a producir daño. ¿Quiénes tienen riesgo a sufrir silicosis? A la cabeza, la minería. Tenemos la industria del acero, la industria del hierro. Sobre todo aquí hay que poner mucho la industria también de la construcción por el cemento y la arena, la picapiedrería y las industrias de la cerámica, porcelana, arcilla, y aquí faltaría la del vidrio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hace mucho rompí sin querer la lámina de vidrio o el vidrio de la mesa de centro de mi casa, y como era de suponerse, mi señora me dijo, Ana, a traer lo que has roto. Me fui aquí a la Avenida México a comprar el vidrio que tenía que yo volver a reemplazar, y cuando lo llevé a la vidriería correspondiente, le pedí al muchacho que estaba ahí que por favor lo lime y lo empavone en los bordes. Empavonar es cuando lo liman y le dan una textura media mate a los alrededores para que pierda filo y se vea bonito. Bueno, me dijo que no había problema, pero pude observar algo. Él se fue hacia el fondo del local, donde se encontraba la especie de la rueda desmeriladora, esto que gira como si fuera una lija, y colocó el vidrio y comenzó a lijarlo. Y lo que yo vi es que salió una cantidad increíble de un polvo blanco fino, que lógicamente era polvo de los microcristales de ese vidrio que es sílice. Y este muchacho no atinó a ponerse nada en la cara y todo el polvo le cayó sobre la cara. En pocas palabras, él respiraba este polvo del cristal, ¿no? Del vidrio. Y así imaginan ustedes que este muchacho en poco tiempo va a desarrollar una silicosis importante. Ahora, las formas clínicas de silicosis son la silicosis crónica simple o clásica, inhalación crónica. La silicosis masiva progresiva es cuando ya se desarrolla complicaciones por la silicosis. Aquí tenemos los grados de fibrosis que pueden llegar a ser tan extremas que el paciente queda discapacitado. Silicosis acelerada y la silicosis aguda. La silicosis aguda lo encuentran ustedes, por ejemplo, en estas personas que han sobrevivido a catástrofes o eventos, por ejemplo, como terremotos, ¿no? Un ejemplo más interesante es, por ejemplo, el que se describe
los bomberos y policías que sobrevivieron a la caída de las Torres Gemelas, al World Trade Center, ¿no? Cuando hubo la caída de Torres Gemelas hubo una liberación descomunal de polvo de cemento y granito, y todo este polvo rico en silicio fue aspirado masivamente por estas personas. Estas personas desarrollaron una silicosis aguda y muchos de ellos desarrollaron incluso un edema pulmonar, una neumonitis terrible, ¿no? Algunos le llaman un síndrome de irritación pulmonar aguda, y muchos de ellos terminaron haciendo fibrosis pulmonar a la larga. Complicaciones de la silicosis: ya les comenté que la silicosis puede condicionar a que el pulmón sea más proclive a que se desarrollen enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Pueden aparecer enfermedades como este famoso síndrome de Kaplan, que es una silicosis que se asocia también a la presencia de nódulos pulmonares silicóticos y las manifestaciones reumatológicas, es decir, artralgias, fibromialgias, es decir, es como si fuera una artritis inducida por la inhalación de sílice. Pero ojo, no solamente el Kaplan aparece en silicosis, también aparece en inhalación de carbón. Puede desarrollarse a la larga problemas de insuficiencia respiratoria con hipercapnia, y puede haber también hipertensión pulmonar secundaria a ella, ¿no? Puede haber esclerodermia, hipertrofias ganglionarias mediastínicas, y se ha visto también un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y EPOC. Por ejemplo, aquí tenemos unas plaquitas de tórax de un cuadro pues, de silicosis importante, donde vemos nosotros a nivel de los ilios unas imágenes calcificadas en lo que le llaman algunos en cáscara de huevo, ¿no? Vemos también componente de placas pleurales calcificadas y fibrosis pulmonar difusa. Ojo, el diagnóstico de una silicosis aquí, más que por radiografía, es por los aspectos epidemiológicos y factores de riesgo. No me digan que si yo veo esta placa de una silicosis de primera cajón, ¿no? Tengo que yo tener claro que este paciente ha tenido contacto crónico con polvos de sílice para poder llegar al diagnóstico. Aquí tenemos otra manifestación radiológica con adenopatías ciliares y pequeñas opacificaciones nodulares, ¿no? Que incluso asemejan que fueran como un infiltrado. Aquí vemos calcificaciones a nivel de los ganglios ciliares y calcificaciones a nivel de lo que serían los ganglios mediastinales, ¿no? Con placas pleurales y opacificaciones, ¿no? Es otra forma de manifestación radiológica de la silicosis. Y esto pues, es una silicosis muy avanzada, ¿no? Donde tenemos una fibrosis pulmonar progresiva, contracción, lógicamente esta persona tendrá pues, una disfunción pulmonar bastante severa. Incluso hay formas raras de silicosis biliar, en la cual vemos micronódulos a nivel de parénquima pulmonar y se desarrolla pues una forma que si yo veo esto a primera vista pensaría más en un problema de tuberculosis biliar que una silicosis, pero como les he dicho aquí lo que importa mucho es los aspectos epidemiológicos y factores de riesgo. Otro componente que es muy importante a revisar es la asbestosis, que es la inhalación de polvo de asbesto o fibras de asbesto. Realmente la asbestosis sería otra forma de silicosis, pero lo que pasa es que el asbesto es ya un complejo mucho más, ya es una forma mucho más compleja de silicosis porque ya son moléculas, elementos moleculares, ¿no? Si ustedes recuerdan, el asbesto puede ser asbesto denominado blanco o crisolito, el azul o crocidolita y el pardo o amosita. El asbesto se utilizó por mucho tiempo en la industria de, por ejemplo, de lo que sería el sistema de ventilación, el sistema de aislamiento térmico, de calefacción, de aire acondicionado, por mucho tiempo. También se utilizó bastante en la industria de la fibra de vidrio, y por último olvidaba en la industria de la fabricación de viviendas, sobre todo los eterninos. ¿Qué pasó? De que la inhalación de este asbesto de manera crónica por las personas que lo manipulaban originó un aumento inusitado de cáncer, sobre todo de cáncer de pleura, el denominado mesotelioma maligno. Y esto ha conllevado a que
y a los organismos reguladores limiten el uso del asbesto al mínimo, ¿no? Por eso que ustedes ya ven eternidad de otro material, fibra de vidrio de otra calidad y otros elementos que no tienen asbesto en los sistemas de calefacción, de congelación, de aire acondicionado. Ahora, como les decía, la asbestosis corresponde a una silicatosis, ¿no? Y lo que produce la silicosis son placas fibrosas en la pleura, asbestosis pulmonar y mesotelioma maligno de pleura y de peritoneo. Las complicaciones de la asbestosis, mesotelioma pleural y peritoneal, se ha visto también cierto riesgo a cáncer de tipo epidermoide o endocarcinoma, puede provocar derrame pleural benigno, puede provocar una atelectasia redonda conocida como síndrome de Brzoski, puede provocar problemas de insuficiencia respiratoria aguda y crónica, y se ha visto de que cuando uno tiene inhalación crónica de sílice, perdón, de asbesto y a su vez fuma, el riesgo de producir asbestosis pleural y pulmonar se multiplica, se potencializa. Miren aquí en esta plaquita vemos que el componente principal de la asbestosis son componente pleural. Tiene una predilección por acumularse a nivel de las pleuras y se producen placas pleurales, ¿no? Las cuales pues inicialmente pueden tener ese aspecto, pero tienen un alto riesgo de que después se malignicen. Tenemos las placas pleurales en las puntas de flecha. Vemos aquí otra forma de placa pleural y algún componente pulmonar. Aquí vemos otra vez calcificaciones pleurales, la característica, compromiso pleural por el asbesto. Aquí ya vemos pues una asbestosis donde se ve una masa iliar. Aquí vemos que esta masa iliar podría corresponder, como lo fue, a una tumoración maligna, ¿no? Inducida por asbesto. Otra enfermedad ocupacional, otra neumoconiosis sería la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, que es cuando estos trabajadores inhalan de manera crónica los polvos derivados del carbón mineral, ¿no? Y esto lo que va a originar es acúmulo de este material negruzco a nivel del pulmón, produciendo cuadros de fibroenfisema. A la larga esto puede producir cuadros de EPOC. No solamente se ha visto esto pues, en los pacientes que trabajan en las minas de carbón. Quiero comentarles que ya se ve anatomopatológicamente esta patología, esta enfermedad, en las personas que están inhalando de manera crónica los humos de la combustión de la leña y el carbón. Y eso vemos en nuestra serranía. En nuestra serranía tenemos una tasa muy importante de EPOC. EPOC inducido por la inhalación de estos humos, de estos combustibles de leña, de bosna, de madera, de carbón vegetal, y esto puede conducir cuadros muy semejantes a los que produce el tabaco. Y si vemos esos tejidos pulmonares, son tejidos antracóticos o acúmulo de polvo de carbón. Bueno, ese es un comentario. Ahora, clínicamente, que produce los síntomas parecidos a la neumoconiosis por sílice, y miren, puede provocar también un síndrome de Kaplan, ¿no? Bueno, ya viendo otras neumopatías por diferentes elementos, tenemos la derivada a la inhalación del caolín. El caolín, que es un elemento que, si no me recuerdo, se usa mucho en la industria del pulido, se puede producir problemas de fibrosis pulmonar, generalmente de aparición precoz y evolución rápida. La talcosis, una relación de elementos que contengan talco, puede producir fibrosis nodular, difusa, granulomas, ¿no? Ahora, hay varias formas de producir talcosis. Una sería inhalando el talco y produciéndose finalmente la fibrosis a este nivel, o la otra es cuando se inyecta por vía parenteral algún tipo de medicamento que tenga como excipiente al talco, cosa que ya hasta donde yo sé ya no existe, prácticamente lo hubo. Entonces, es otra forma en la cual por vía sanguínea el talco finalmente va y se deposita en el pulmón. Otro sería la inhalación de metales duros, lo que pueda producir neumoconiosis por inhalación de metales duros. Metales duros hablamos de los elementos más que todo metálicos, ¿no? Que se usan en la siderúrgica, en la metalmecánica, en la carpintería metálica, en la soldadura, como tungsteno, titanio, cromo, tantalio, vanadio, cobalto, níquel, hierro. Lo que producen estos elementos son fibrosis pulmonar difusa y se han descrito formas agudas de la enfermedad, lo que se llama también síndrome de irritación pulmonar aguda.
La beriliosis es otra enfermedad inducida por la inhalación, en este caso de los polvos de berilio, ¿no? Estos polvos de berilio pueden producir cuadros de traqueitis, traqueobronquitis, incluso neumonía o neumonitis química, ¿no? Y cuando esto es de manera crónica, te produce un cuadro muy semejante a una sarcoidosis. Ahora, el berilio, el amoníaco, el óxido nitroso, que son elementos más que todo gaseosos, pueden originar problemas a nivel de vías respiratorias altas, no se olviden. Y estos pueden a la larga producir lesiones a nivel de vías respiratorias cada vez más pequeñas, bajas, y producir edemas de bronquios, producir bronquiolitis o también edemas pulmonares. Eh, Quiero que quede algo claro. Cuando yo inhalo polvos, tienden a depositarse. Cuando yo inhalo gases, no se depositan. ¿Cuál es más irritante? ¿El polvo o el gas? El gas. El gas es más irritante. El gas produce más cuadros traqueobronquiales, bronquionales, hiperactividad bronquial. Y otra cosa que deben saber, cuando yo inhalo polvos inorgánicos, más tienden a depositarse y producir fibrosis. Cuando yo inhalo polvos orgánicos, más se produce lo mismo que producen los gases, irritabilidad, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, es decir, problemas de broncoespasmo. Bueno, es importante saber de que la inhalación de gases, humos o irritantes, lo que van a producir principalmente al inicio es problemas de vías aéreas, ya sea traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y en los casos más graves, edemas pulmonares. Es importante no solamente el tipo de sustancia que uno inhala, sino también la temperatura con que ingresa la sustancia. Cuando la sustancia que uno inhala está caliente como vapor de agua o a lo mejor algún humo compuesto de un incendio, puede producir no solamente problemas inflamatorios de vías aéreas, sino también quemaduras de mucosa respiratoria y complica el cuadro mucho más. Puede producir edema de glotis y muerte por asfixia, por sofocamiento. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro de beriliosis, esta plaquita, vemos unas adenopatías iliares y unos patrones reticulo-nodulares en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, la inhalación de humos puede producir cuadros inflamatorios de las vías aéreas altas y bajas. Pero cuando viene de incendios, no es solamente la composición la que debe preocuparnos, sino también nos debe preocupar la temperatura con que ingresa este aire nocivo a las vías aéreas. Otro sería la enfermedad de los enciladores que ocurre en aquellas personas que trabajan en las zonas donde se almacena grano de los hilos, ¿no? Ahora, el asma o bronquial ocupacional es el asma bronquial que ocurre en aquellas personas que trabajan con determinados elementos orgánicos o inorgánicos. Ojo, es muy diferente que yo sea asmático, vaya a trabajar a un lugar y si mi asma se empeore. No, asma ocupacional es aquella persona que no es asmática, entra a trabajar a alguna institución, por ejemplo, pintado de corazas de buques, por ejemplo, limpieza de baños, y desarrolla un cuadro de hiperactividad bronquial muy semejante al asma bronquial. En estos casos estamos hablando de un asma bronquial ocupacional verdadera. ¿Qué puede potencialmente producir asma? Los polvos vegetales, como ya sea de cereales, limo, cañamo, yute, algodón, los pelos de origen animal, como caballo, cobaya, animalitos que se utilizan mucho en la industria alimentaria, y otros serían elementos inorgánicos como algunos elementos químicos, sobre todo elementos químicos que son de carácter volátil. Por lo tanto, aquí vemos lo mismo, lo que serían causantes de asma profesional. Ahora, los polvos orgánicos son variados y existen hasta más de 160 causas diferentes de neumopatías inducidas por polvos orgánicos. Aquí vemos, por ejemplo, una alveolitis alérgica extrínseca por inhalación de polvos orgánicos, y aquí un estado mucho más grave, una neumonitis prácticamente con gran infiltración exudativa, y se comporta esto como un distrés respiratorio del adulto. Muy bien, para ir a la parte del test, son complicaciones de la silicosis las siguientes, excepto respuestas. Muy bien, la F, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la silicotuberculosis si es una complicación, síndrome de Kaplan es una complicación, esclerodermia
también, y hipertrofias ganglionares megagínicas y cáncer de pulmón son complicaciones también descritas para la silicosis. Con relación a manifestaciones clínicas de las neuropatías ocupacionales, todas las siguientes excepto. ¿Te pueden producir disnea por fibrosis? Claro que sí. Acropatía, es decir, hipocretismo digital por hipoxemia crónica, claro que sí. Asma, por supuesto. Alteraciones de las funciones respiratorias, también, así que la respuesta es la letra E. Y por último, pregunta que hartamente difundida y repreguntada en los exámenes de residencia. ¿El mesotelioma maligno está relacionado a la inhalación crónica de? Respuesta, asbesto.